Hola, somos Lumont, Lucía Almendra. y hoy estamos aquí de sorpresa. Nadie se esperaba esto, yo acabo de llegar de trabajar y el señor Mingy de AT ha... She's not biased. No. Este señor ha sacado una cosa. Yo no tengo Algo. ni idea, es que no me ha dado tiempo ni a ver un tweet. Así que... No sé. nada, así que vamos a estar reaccionando a esto que no tenemos ni idea de lo que es, más allá de que es una canción que ha sacado Mingy, compuesta por Mingy. Mingy. Ya está. Igual aquí pone Desire Project Number 1 Tunnel. O sea que si es number 1, no sé si los demás sacarán cosas. Es que literalmente... Ni idea. Estamos aquí para disfrutar de lo que venga. Sí, Y de lo que es. totalmente. Yes. Así que nada, si es vuestro primer video con nosotras, hello. Hemos reaccionado a todos los envíos de ATEEZ hasta este momento. ¿Los podéis ir a buscar? Los japoneses no. Bueno, todos los envíos Que si coreanos no, de es ATEEZ. como... ¡Mentira! Los podéis ir a ver en mi canal. También reaccionamos a otros grupos de K-pop. También los podéis encontrar por el canal. Y si queréis, os podéis suscribir y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Yeah. Thank you so much. Bueno, Ok. ya. Ok. Vale. Pues nada, vamos a estar leyendo las lyrics a la vez que lo vemos y a ver qué sucede. Es muy cortito, son 2:38. Sí, hay que tomar en cuenta que dice fix off abajo en el esto. Y aquí pone Y le fix ponemos on. fix on. Así que veremos qué Excuse me. es esta contraposición que está Yeah. pasando. Bueno, sabemos que fix on es Mingy. literalmente Mingy. Sí, pero fix off. Si saca una joño será. Jajant. Será jajant. En fin. En fin, vamos a ello. Let's see. Ok. Okay. Ah, ok, fix, Fix off. ok. Ah, vale. Este es el background de Mats. ¿Te acuerdas? Es uno de los edificios. No sé si es el mismo, pero parece. Que te calles. Yes, baby. Basta. Almendra, que yo me muero. I love him so much. Yes! Wow! What is this? Oh my god. Almendra, this is so my style, I cannot. Te voy a robar el bias en un momento. Wow. Oh my god. What? Minky? No. So pretty. Let's go. Oh my god, Almendra, esto es, o sea, la necesito en Spotify ya. Ay, la amo. Lo amo. Oh my god. No, don't be done. No. It was so quick. Es decir, lo disfruté demasiado para lo triste que eran las letras. What? O sea, ¿tú sabes qué tipo de música escucho yo? Sí, eso es todo como que rollo de Lucía. Although I love him. Es como- las es como- vibes. O sea, su Yes. estilismo, o sea... Yes. This is like, es como si alguien se hubiera metido en el server Lucía y había dicho como que, ¿qué hacemos? Yes.
It was amazing. It was so good. Oh my god, he's so cute. ¿Qué les pasa He's a so los raperos cuando cute. sacan canciones en solitario? Que son todas este estilo alternativo, emo, o sea, basta, Mira lo que Basta. guapo que es. basta. Yes, sí. Es decir, la canción es súper triste. No, Es súper como, triste. es súper triste. Pero estaba tan hypeada por como la melodía, cómo lo estaba cantando, porque no lo canta como si estuviera triste. Lo canta como que... Es como sí. lingering, like. Claro, es como si anhelaba algo, Mm. pero no lo veo como tan... Porque para mí la letra me parece como súper deprimente. Aunque sí que está hablando de un anhelo, ¿no? Un Sí, anhelo un anhelo. de un amor, ¿no? Que tiene un vacío, o sea, realmente sí que hay este... Pero lo que más me encantó fue los instrumentos. Es decir, cómo se van sumando los instrumentos es increíble. Es increíble. So good. ¿Podemos hablar de It's sus so vocals? good. Sus vocals, por Porque, favor. Por bueno. eso se llama Fix Off. Es decir, porque Fix On suele ser bastante más agresivo, rápido, y esto es Fix Off, que es como más tranquilo, más... Como que this is me inside. Mi Bueno, introspección. Es que, o sea, Mingy en realidad es un adolescente emo también. Yes, Le yes. encanta Fall Out Boy, o sea... Yeah. We know where this is coming It's from. us. Entonces, Yes. o sea, por eso te digo, es que esto es todo. Para mí, esto es todo. Es que Es la quiero increíble. escuchar 24/7. De hecho, mis canciones favoritas... perdón, voy a hablar de Stickies un momentito. De vez en cuando sacan canciones autoproducidas y tal y cual. Ujú. Y uno de los raperos principales, cuando saca canciones en solitario, es Es así. este rollo. Y es que me las meto por el culo, es que me encantan. Y yo lo último que necesitaba es que llegase Mingy y siguiese con esta movida. Por favor, ya basta. Porque esto, a ver si las sacasen en Spotify, porque me da mucha pena con estos releases así, Ya. que se quedan un poco aquí. Pero bueno, y- después streamear en YouTube. Ya, pero, ¿sabes? Para escucharlo. Claro, sí. o sea, si esto estuviese en Spotify lo reventaba. Claro. Vamos. Pero, jolín, qué bonito. Y me gustaría saber, tipo, ¿por qué? O sea, ¿por qué han decidido sacar en este momento esta canción, como te digo, como es Project Number One? Sí. Si esto va a ser una serie de algo, porque igual que han hecho las subunidades ahora, Mm. tampoco han sacado cosas así. O sea, cuando han sacado cosas en YouTube han sido covers, o han sido cosas en plan, por el cumpleaños, una canción para 18 y Bueno, tal. primero ¿sabes? felicitar a Mingy porque creo que escribió la Sí, es letra suya. y Ahí la está, compuso, ¿no? Produced, lyrics based on Mingy, Y composed composed by Mingy, o Y sea, con más arranged gente. también. Sí. Sí, estuvo muy involucrado en esta canción. A ver, yo no quiero... Tú di lo que quieras y luego lo brutal. corto. Pero creo que significa... Creo que es significante que lleguen a este momento y hagan como solos y se estén expresando musicalmente como solistas. Porque también... Es decir, saben lo que llega. Mírala, luego dices que si sufres y ya estás tú pensando en cosas. Pero es decir, no sé, Les queda mucho tiempo. Pero yo lo veo desde el punto de vista de negocio. No, claro, por supuesto. Y tienes que empezar a diversificar porque, es decir, como todo, pues van a tener que ir a la mili, van a tener que regresar y mediante tanto, usualmente no se van todos juntos. Entonces tienen que tener sus colores ya dichos para poder construir sobre ellos. Yo creo que esa es una de las razones, no creo que sea la única razón, pero No. definitivamente creo que sí es una cosa que tienen en cuenta. Creo que otra razón es que han explorado ya tanto como grupo. Sí, es lo que te iba a decir. Es que también es un outlet artístico. Ujú. Es que para cómo funciona la industria del K-pop, ATEEZ es un grupo que siempre ha funcionado como grupo. Ujú. O sea, no hasta ahora no han sacado subunidades, no han sacado cosas en solitario, ni han hecho así cosas como oficiales por su cuenta, ¿no? Pues vamos, seguro que tienen 800.000 canciones que no son de ATEEZ, Sí. pero que no encuentran el momento de sacar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues, chico, me parece súper buena oportunidad para que lo hagan. Y una cosa que no hemos dicho sobre la letra y esto, que es bastante oscurita Es oscuro. y tal, y todo lo que tiene que llevar Mingy guardado dentro de todos los momentos, porque él estuvo de baja, Sí. tal, no sé qué, o sea, también eso lo ha llevado él solo. Bueno, él solo y el grupo y Claro. todos los que le rodeaban, ¿no? Pero que al final
Él en privado. Que si van a empezar a sacar, pues eso, canciones en solitarias y que él haya sido el primero y que haya sido esto, también es algo digno de apreciar y de admirar, así que... Sí, no, y también yo creo que cuando llegas a ese punto en el que te sientes cómodo de poder explorar cosas que te hicieron daño en el pasado, también significa que has llegado en un punto de poder aceptarlas y como que move on from them. Entonces también me da como tranquilidad de que... Lo estoy diciendo, claro, precisamente. Claro, cuando ya puedes hablar de las cosas y puedes expresarte, que esto definitivamente, las canciones son una forma de desahogarte, pero para llegar a ese punto de poder desahogarte y poder hablar de ello, tienes que sanar. Es perfecta. Lo siento porque es tu vías. No te lo quiero robar. Pero estos 2 minutos 38 segundos me lo vas a permitir. ¿Quién te lo presentó? Vale. Son 2 minutos 38 nada más. O sea, son Mingy. Vale, pero en no específico. y me gusta esto de Fix On y Fix Off, que es como su public persona y su persona privada. Si Honju no saca Hunt, ya no vale la pena. Dejadnos saber qué os ha parecido. Tenéis el resto de vídeos de 80s por el canal, si queréis que reaccionemos a alguna otra cosa. Y nada, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.